Marcos capítulo 10, el final, el versículo 12. Me gustaría, aquí tenemos el ayudante que nos va a compartir. Vamos a escuchar y aquí quiero centrar todos los días y que reflexionemos lo que la palabra de Dios hoy nos dice. Algo extraño. Dale. Marcos capítulo 3, versículo 12. Pero Jesús les ordenaba severamente. Si el 11 para ver a quién le ordenaba. ¿De quién está hablando? Versículo 11. Y cuando los espíritus impuros le veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Observarán los espíritus inmundos que estaban endemoniados, tenían espíritus inmundos, eran capaces de reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y no solamente eran capaces, sino que lo profesaban con sus labios, lo gritaban con sus labios. Aquí es donde la Iglesia Católica reconoce que las enseñanzas de los hermanos separados se les respetan, pero que no estamos de acuerdo. Porque ellos dicen: el que crea que Jesucristo es el Señor y que lo confiese con sus labios, será salvo. Y las obras no, eso no es importante. Basta que confiese con sus labios, que confiese con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo. Crean en ese Cristo, que es el Señor, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Mentiras. Observen que eran los que tenían espíritus inmundos que reconocían que Cristo era el Señor. Creían que Cristo era el Señor. Segundo, profesaban con sus labios, como dicen los hermanos separados, confiesan con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo. Los que estaban endemoniados confesaban con sus labios que Cristo es el Señor. Y Jesucristo no le dijo: te felicito, muy bien, le dijo: cállate. A Jesucristo no le cuadra, no le encaja, no está de acuerdo con aquellos hipócritas fariseos que se escudan diciendo: Cristo es el Señor, aleluya, pero que hacen cosas contrarias a lo que él maneja. Los hermanos separados se basan en lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, esa es la frase que ellos toman. Confiesa con tus labios y cree en tu corazón que Cristo es el Señor y serás salvo. Vamos a escucharlo como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Y ustedes van a analizar si Romanos dice por qué la Iglesia Católica no lo acepta, o qué es lo que dice Romanos, o qué es lo que dice la Biblia, y cuál es la doctrina de los protestantes y cuál es la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué nosotros no aceptamos la doctrina de los hermanos separados que dicen: confiesa con tus labios que Cristo es el Señor y serás salvo? Cree en Cristo Jesús y ya estás salvo. No importa que esté en la Iglesia Católica o no. No importa lo que sea, esto es lo importante. Conviértete. Eso es lo primero que un hermano separado le dice a un católico cuando lo ve. Olvidando que nosotros confesamos que Cristo es el Señor. Cada domingo nosotros rezamos el credo. Creo que Jesucristo es nuestro Señor. Lo confesamos con nuestros labios. Lo creemos. Pero no basta eso. A ver. Romanos 10:9. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor. Eso lo hacían los endemoniados. Con su boca reconocía que Cristo es el Señor. Sigan. Y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Entonces ahí es donde los hermanos separados ahí se basan y dicen: ve
basta con que creer que yo tenga fe en Cristo Jesús y confiase con mis labios que Él es el Señor y ya no es algo, no me importa, ya no tengo que confesarme, ya no tengo que estar en la iglesia, ya no tengo que hacer obras, porque recuerda la lengua de Martín Lutero, solo la fe, solo la fe. Si observamos bien, es la mentira más grande que Satanás ha colocado para engañar a los cristianos. Solo la fe. Cuando la Biblia dice que no solo la fe. Porque, según dice Santiago capítulo 2, versículo 19, no basta solo la fe. Y ustedes van a ver quién es el protagonista del lema de los protestantes, solo la fe salva. Ustedes lo van a escuchar. ¿Quién es el protagonista de solo la fe salva? Y lo vamos a examinar en la Sagrada Escritura. ¿Quién es el que inspira eso? No es Dios. No es Dios. A ver, Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Tú crees, entonces dice, basta la fe. Solo con la fe. La sola fe. Tú crees, otra vez. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Sigan. Y en esto haces bien. Y en esto hace bien. Miren que Santiago no dice que eso está mal. Santiago dice que eso no es completo, que falta algo más. Que ese lema de solo la fe, no. Que la fe, creer en Cristo Jesús, eso es bien. Pero que no basta eso. ¿Por qué no basta eso? Escuchen la explicación. Pero los demonios también lo creen. Ahí está. Los demonios también lo creen. ¿Qué nos está diciendo teológicamente en la Biblia? Que la frase, solo la fe, es de los demonios. ¿Para qué? Para que los cristianos nos confundamos y repitamos. Cristo es el Señor, aleluya. Yo creo que Cristo es el Señor, ya soy salvo. Y no haga más nada. Como los demonios. ¿Qué hacen los demonios? Creen que Dios existe. Creen que Cristo es el Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Y dile, cállate. De ti, demonio, no quiero nada porque tú crees, pero no haces nada. No hay una canción que dice la renovación carismática, si tú dices que tú crees en Jesús, que se te no, es decir, las obras, a ver, ¿dónde están las obras? ¿Satanás cree en Dios? Sí. Si Satanás cree en Dios, ¿cuál es la diferencia entre Satanás y nosotros? Satanás cree en Dios y nosotros creemos en Dios. La diferencia es que Satanás cree en Dios y no hace caso, no hace la voluntad de Dios, no obra, pura fe, la sola fe. Mientras que los católicos cristianos, a diferencia de Satanás, también creemos en Dios, pero obedecemos, hacemos lo que manda, vamos a las obras. Y que no sea yo que lo diga. Y por si acaso, esto lo pidió Santiago, y es palabra de Dios, y yo no estaba contento. Para que no digan que lo escribí yo. Repítalo el 19 y sigue. El 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien? Hermanos separados que me escuchan, tú crees que existe un solo Dios y en eso haces bien. Y lo confiesas con sus labios, como los demonios. Pero oiga lo que viene. Pero los demonios también lo creen. ¿A dónde está la diferencia entre los demonios y los protestantes? No hay diferencia. Esa es la doctrina, por eso se llama doctrina protestante. No es la de Dios. Tiene quien la inspire, Satanás. Que para que usted y yo no alcancemos la salvación nos engaña. Basta con que crea que Cristo es el Señor y será salvo, aleluya, gloria al Señor. No tiene que hacer nada. No tiene, las obras no son importantes. Inspiración satánica. Siga. Y también, y tiemblan de miedo. Los demonios creen que existe Dios y tiemblan de miedo. Siga. Versículo 20. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es
una fe inútil. Aquellos que dicen solo la fe, ¿cómo lo llama la Biblia? Tontos. Tontos. Esa fe es inútil. Ejemplo, el diablo tiene fe en Dios y es una fe inútil. No le sirve para la salvación. No se salva porque no tiene orden. Esa es la misma actitud de los protestantes. Por eso la Iglesia Católica no acepta esa doctrina protestante. Por eso está en contra de esa doctrina. Santiago lo explica en el versículo 26 más claro. Pase al versículo 26 del mismo capítulo. Escúchelo con claridad. En resumen, en conclusión, más claro no se puede. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. En castellano, la fe de los protestantes es una fe muerta. Es una fe inspirada por Satanás, que sí, con hipocresía, que sí, para que la gente lo vea. Satanás es tan mentiroso, tan falso, tan hipócrita, que en público grita: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cualquiera que escuche a Satanás gritar así, que no conozca que es Satanás, que va a decir: ese sí es creyente, ese sí es cristiano evangélico. ¿O no? Claro que sí. Lo van a aplaudir. Pero Jesucristo, cuando mandó a callar a los demonios, es para decirle a los cristianos: no estoy de acuerdo que ustedes me reconozcan como Señor y me confiesen con los labios hipócritamente para figurar entre los hombres, para aparentar entre los hombres, pero no hacer lo que yo les mando. Miren como lo dice San Lucas, capítulo 6, versículo 46. San Lucas 6, 46, lo que estoy diciendo ya no en labios míos, sino en labios de Jesucristo. 6, 46. Enseñanza de Jesucristo a los apóstoles de todos los tiempos. Entonces yo no sé qué es lo que pasa, o sí sé qué es lo que pasa y se lo voy a contar. Es que los hermanos separados todavía no han encontrado a un católico que le explique las Escrituras, y el diablo los está engañando y les está haciendo creer que así está bien. El mismo pensar de Satanás, la misma doctrina, el mismo actuar. Y esto aparenta ser algo bueno. Algo bueno. Pero Jesús dice: así no lo quiero, cállense. De esa clase de cristianos, no estoy de acuerdo. Escuche como dice 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Ahí está. Jesús divide en dos. Sí hay que confesarlo con los labios, pero hay que hacer lo que Él diga. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Así lo hacen los demonios, los que están poseídos por los demonios, los que están inspirados por el demonio. Señor, Señor, gloria al Señor, aleluya. Pero no hace lo que Él manda. Jesucristo echó por el piso la doctrina de la sola fe y le agregó a la sola fe las obras. Hagan obras, lo que yo les mando. La fe sin obra está muerta, y esa es la fe de los protestantes, una fe muerta. Pero esa es la fe que la gente aplaude, esa es la fe que la gente quiere, porque esa es la única fe que en el mundo de hoy, al igual que cuando Cristo estaba en el mundo, la que se oye.
¿Cuál fue el grito que se escuchó? ¿Cuál fue la fe que se escuchó cuando Cristo iba pasando? ¿Quiénes fueron los únicos que se atrevieron a gritar: tú eres el Hijo del Dios vivo? Los endemoniados. Porque el espíritu del mal quiere figurar. El espíritu del mal no le importa lo interno, le importa lo externo. ¿Se dan cuenta por qué los católicos somos más calladitos? Porque a nosotros no nos importa lo externo, a nosotros nos importa lo. Porque San Juan capítulo 4 versículo 23 dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Lo externo no importa, lo que importa es lo interno. ¿Quiénes son los que están convencidos que lo externo es lo importante para conquistar, para engañar a los demás, para hacerle creer a los demás que ellos son buenos? Los demonios. Tú eres el Hijo de Dios. Eso le dice: cállate. Ahora comprenderán lo que Pablo le dice a los Corintios en 1 Corintios capítulo 13 versículo 2. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 2 van a ver cómo la fe, según dice San Pablo a los Corintios, no debe ser como la fe de los protestantes, la sola fe. No debe ser la fe como los demonios: creo que tú eres el Hijo de Dios. No debe ser como la de los demonios, que creen en Dios, pero no hacen lo que Él manda. ¿Cómo dice 1 Corintios 13, 2? Y si tengo el don de profecía. Eso lo tienen los protestantes. Ellos se lucen y dicen: yo tengo el don de profecía. En la católica no hay ese don. Diga. Y entiendo todos los designios secretos de Dios. Yo tengo todo el entendimiento, aleluya, gloria al Señor, que viene de Dios. Siga. Y sé todas las cosas. Y sé todas las cosas, tengo la inspiración divina. Y si tengo la fe necesaria para mover montañas. Aleluya, gloria al Señor. Basta la fe, la sola fe. Y nosotros los evangélicos tenemos más fe que los católicos y tenemos una fe tan grande como para mover montañas. Pues ahí tenemos este caramelo. Si tienes una fe tan grande como para mover montañas, pero no tengo amor, pero si no tienes amor, no soy nada. Echó por el suelo y pisoteó la doctrina de la sola fe. La sola fe no sirve para nada. Doctrina protestante tirada por el suelo, pisoteada por Pablo. Si tengo fe, ¿qué fe más grande? La de mover montañas. Pero si no tengo amor, esa fe no me sirve de nada. Por eso el diablo engaña a los protestantes. Y el diablo le dice a los protestantes: la sola fe, las obras de amor, las obras de misericordia, las obras de caridad, eso no sirve para nada. Basta con que creas en Cristo Jesús y lo confeses con sus labios que Él es el Señor y serás salvo. Y dice el Pablo: no te sirve de nada. Por eso ustedes verán, y ustedes, los hermanos que nos siguen por internet, ustedes verán a los hermanos pastores y no pastores, que tienen una fe muy grande, que confiesan con sus labios que Cristo es el Señor, que lo proclaman sin miedo, que lo predican casa por casa. Ustedes lo mirarán que esos que son muy creyentes lean los comentarios que colocan en los videos míos. Maldito cura, no sé qué, va para el infierno, y insultos e insultos. Tiene una fe tan grande como para ver montaña, pero le falta amor. Aquel que te dice el Señor, si tú dices amar a Dios a quien no ve, ¿cómo es así?
Si tú dices amar a Dios, a quien no ve, y no amas al cura toro que ve, eres un fariseo hipócrita, nazareno, sepulcro blanqueado. Por eso los católicos no podemos caer en el mismo juego. Ustedes nunca van a ver un comentario mío insultando a los hermanos separados. Si me digan que qué hermano voy a morir, ahí se morirán esperando un comentario mío insultándome. Se mueren de ganas. ¿O que no? Yo estoy convencido que la sola fe no basta, que tengo que amar incluso a mi enemigo, a que me hace el mal, a que me desea el mal. ¿Sí? Ese es el mandato del Señor. Pero el mundo de hoy es inspirado por Satanás y hace que la gente crea que solo la fe salva. Y basta que confiese con sus labios. Y observen que ese es el lema de todos los protestantes. Todas las sectas protestantes agarran ese lema y eso es lo más importante. El mismo lema de Satanás. Ahora, observen algo más. Observen a San Mateo capítulo 7, versículo 21. En Mateo 7, 21 está exactamente igual, la misma sintonía, con otras palabras, que Lucas 6, 46, que Santiago, que Corintios, que San Marcos, igualitico. No hay ningún problema. Mateo lo viene a aclarar. Le estoy dando varias citas. ¿Por qué le estoy dando varias citas? Porque yo sé que los hermanos separados me están escuchando. Y van a decir, ese cura está diciendo mentira. Ese cura está inspirado por Satanás. Si estoy inspirado por Satanás, entonces no le leyeran la Biblia. Entonces ustedes no mirarían, no palabras mías, porque yo no la estoy leyendo. Observen que pongo a otra persona a leer. Para que no diga que son palabras mías de yo, sino que es la palabra de Dios. Para que tenga ojos vea, que tenga oídos oiga. Aquí no se trata de tratar mal a los hermanos separados. Aquí se trata de quitar la máscara y que quede descubierto la verdad y punto. Que la crea, que no la crea, es un problema mío. No simplemente soy ese sembrador de la semilla que dice la Biblia, salió el sembrador a sembrar, que nazca, que no nazca, que crezca, que no dé fruto, eso a mí que me importa, a mí me van a pagar por sembrar y punto. Si da fruto, entonces aquí hay campesinos. Saben que cuando usted lo contratan para sembrar, no van a esperar que ya va a esperar un momentito a ver si la naranja da fruto, no. Usted sembró tantas hectáreas de naranja, que nazca, que no nazca, eso no importa. Él hizo su trabajo. Así también yo voy sembrando la semilla del reino. Y ojalá nazca en la mente y en el corazón de los hermanos separados. Entonces no hay verdaderamente esa doctrina protestante, no hay un fundamento bíblico donde diga la sola fe. La sola fe. Es una confusión que ellos toman cuando Pablo habla de las obras de la ley, que es algo distinto a las obras de caridad. Entonces, al no entender qué son las obras de la ley, las confunden con las obras de caridad. Y las obras de la ley eran lo del Antiguo Testamento, que eran los 10 mandamientos, que la gente pensaba que se salvaba por cumplir los 10 mandamientos, no aceptaron a Cristo. Y entonces Pablo, que era judío, que venía de esa ley, dice: no, están equivocados. A nosotros no nos hablan las obras de la ley. ¿Por qué? Porque decía la Biblia que cumplieran toda la ley y levantara un solo mandato, ya estaba condenado. Entonces, nadie podía salvarse. Como nadie podía salvarse, entonces dice Pablo, nadie se salva por cumplir las obras de la ley, los mandatos de la antigua alianza. Nos salvamos por la fe en Cristo Jesús. Entonces no entienden esto y piensan que Dios está eliminando las obras de caridad. No sabe distinguir una cosa de la otra. Obras de caridad es una cosa.
obras de la ley, otra cosa. Que era la ley del Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento no nos salva las obras de la ley, sino nos salva la fe en Cristo. Pero no una fe de los demonios. Creo en Cristo, aleluya, ya soy salvo. Sino una fe de los cristianos. Creo en Cristo, y como compromiso y como muestra de que creo en Cristo, voy a hacer esta obra para demostrarme a mí mismo y demostrarle a Dios que lo hago. Es decir, yo creo en Cristo, y no solamente le digo, Señor, yo creo en ti, sino de repente, veo a una persona en la calle que no tiene nada que comer, y yo tengo algo aquí que necesitaba para comprar algo, una necesidad no necesaria, una necesidad creada, no necesaria. Y entonces yo digo, si le doy a este pobre, le ayudo, yo me quedo sin. ¿Qué hago? Dios me dice que tengo que compartir con el hermano. Como creo en Cristo, le echo una miradita y le digo, Señor, me dan ganas de no ayudarlo, pero yo creo en ti, porque te amo, lo voy a ayudar. Entonces es una fe que se traduce en obra de caridad. Esa es la fe de los cristianos, una fe que nos lleva a la acción, no una fe muerta, no una fe ahí paralizada, sino una fe en acción. Si tú dices que tú crees en eso, ese